Bienvenidos a una sesión más. Bienvenidos, hermanos, a una sesión más de los pilares fundamentales. Llevamos por el 13, fíjense. Ya casi estamos llegando a la mitad de los pilares. ¿Sí? En esta ocasión vamos a estudiar el pilar número 13 y se titula El hombre de pecado. El hombre de pecado es el pilar fundamental número 13 que nuestros pioneros creyeron. Todo esto se publicó, como lo vimos la semana anterior, hasta el año de 1914, un año antes que muriera Ellen White, se publicaron todos estos pilares fundamentales. Y todo el cuerpo, ya vamos a leer la declaración más adelantito, todo el cuerpo de Cristo, o sea, toda la iglesia creía en estas verdades. Pues bien, para empezar entonces vamos a tener una oración para pedir la guía del Espíritu Santo en esta reunión. Oramos. Amado Padre, gracias damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de estudiar los pilares fundamentales, Señor, sobre los cuales se basa la iglesia adventista. Este movimiento adventista que tú levantaste, Señor Santo, lo pusiste sobre estos pilares que tú también levantaste, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos el camino, por estos pilares que han quedado para que nosotros estudiemos, porque las obras de estos pioneros, aunque ya murieron, siguen dando fruto al día de hoy. Esos escritos se están reimprimiendo, se están estudiando de nuevo y hemos empezado a entender mejor este movimiento adventista. El centro de este movimiento es Cristo Jesús. Hemos empezado a aprender que Él es el Hijo unigénito tuyo, Padre amado. Entre ambos crearon este universo. Que la verdadera adoración es tener a Cristo dentro de nosotros, tener el Espíritu de tu Hijo dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu Santo. Tener el carácter de Cristo, que Cristo sea quien nos domine, quien nos controle, quien decida. Ese es tener el carácter de Cristo, ser semejante a Él. Y ese es el único salvoconducto que podemos tener para la vida eterna. Gracias, Padre, por enseñarnos, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en esta noche. Bendícenos. Guía este programa, que tus santos ángeles estén acampando alrededor de aquellas personas que lo van a escuchar y que tu presencia esté con nosotros en estos momentos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, el hombre de pecado, pilar fundamental número 13. Vamos a ver qué nos dice la primera diapositiva. Y esa es la misma introducción que estamos usando para todas, pero es interesante leerla. Dice, como se ha dicho en otro lugar, los adventistas del séptimo día no tienen otro credo que la Biblia, pero se aferran a ciertos puntos de fe bien definidos, para los cuales se sienten dispuestos a dar razón a todo aquel que les pida. Las siguientes proposiciones pueden tomarse como un resumen de los rasgos principales de su fe religiosa, sobre la cual hay, hasta donde sabemos, una completa unanimidad en todo el cuerpo. Todo el cuerpo creía en estos pilares fundamentales. No era un porcentaje, ni siquiera un porcentaje alto, era una totalidad, un 100%. Así que vamos a ver en qué consiste este pilar fundamental número 13. Avanzamos y dice, ellos creen, o sea, los pioneros adventistas o los adventistas, que como el hombre de pecado, el papado ha pensado en cambiar los tiempos y la ley de Dios en Daniel 7:25 está escrito así, y ha desviado a casi toda la cristiandad respecto al cuarto mandamiento. Encontramos una profecía de una reforma en ese sentido que se realizará entre los creyentes justo antes de la venida de Cristo. Isaías 56:1 y 2, Primera de Pedro 1:5, Apocalipsis 14:12, entre otros. Entonces, ese es el pilar fundamental número 13, el hombre de pecado o el papado. Vamos a ver
como lo entendían nuestros pioneros adventistas. Y entonces, el hombre de pecado profetizado. Ya en la Biblia, ¿verdad? Aparece profetizado que iba a aparecer este hombre de pecado. Y miremos lo que nos dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que este hombre de pecado, ¿verdad? Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Se llama Dios aquí en la tierra. Y va a surgir esta apostasía antes de la segunda venida de Cristo. Eso nos está diciendo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Y entonces vemos la siguiente diapositiva, dice, la Biblia nos da características identificativas del nombre del hombre de pecado o anticristo. Los cuernos en estos pasajes proféticos significan reinos. Los 10 reinos o cuernos son los mismos que los dedos de los pies mencionados en Daniel 2:42. El sueño de cada una con nosotros, interpretado por Daniel. Así que vamos a ver algunas características en la Biblia, ¿verdad? Acerca de este hombre de pecado. Vamos con la primera. La encontramos en Daniel 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba sobre sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí vemos, estamos recordando, ¿verdad? Repasando un poquito, Daniel 7, son los imperios a partir de Babilonia. Babilonia era el primero, era el león con alas de águila, luego venía el oso más alto de un lado que de otro, que era Medo-Persia, y luego el leopardo con 4 cabezas. Van 3. Y luego la cuarta bestia de la que está hablando aquí. Una bestia terrible en gran manera. No hay un animal para describir esa cuarta bestia. Y esta cuarta bestia tendría 10 cuernos, nos dice acá el versículo 7. Pero de esos cuernos, 3 de ellos fueron arrancados y surgió un cuerno pequeño. Eso nos está diciendo el versículo 8. ¿Sí? Este cuerno pequeño nosotros lo conocemos, es lo que estamos haciendo ahorita como el hombre de pecado, ese cuerno pequeño. Continuamos. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Este es el cuerno pequeño. Este es el mismo hombre de pecado. Mira lo que va a hacer. Iba a surgir de la Roma. Al surgir este cuerno pequeño, iba a derribar a 3 de los primeros 10, 3 cuernos originales, de los primeros 10 originales. A 3 los iba a derribar. Y luego este cuerno pequeño iba a empezar a hablar palabras contra el Altísimo. Iba a perseguir al pueblo de Dios. E intentaría cambiar los tiempos y la ley. Intentaría cambiar los mandamientos de Dios. Y los tiempos también. Las fiestas. Casualmente, en esta semana estamos celebrando los 10 días antes del Yom Kippur. Esas son las fiestas de Dios. Sin embargo, el hombre de pecado, el papado, ha cambiado las fiestas.
Ya estas fiestas de Dios ya no se celebran. Se celebra la Navidad, se celebra el día de San Valentín, el día de la Madre, el día del Padre, el día de todos los santos, que ya va a ser ahora también. Eso es lo que se celebra. Pero las fiestas de Dios, los tiempos de Dios, ya no. El cuerno pequeño los ha cambiado. El hombre de pecado los ha cambiado. O ha pensado por lo menos en cambiarlos. Vamos a ver el siguiente diapositiva, siguiente versículo. ¿Qué nos dice acerca de este hombre de pecado? Apocalipsis 13:5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este hombre de pecado, dice, hablaba grandes blasfemias. Siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Esa es la blasfemia. O siendo hombre, dice que puede perdonar pecados también. Y eso es lo que ha hecho el papado. Dice que es Dios aquí en la tierra y que tiene el poder para perdonar pecados. Y se le dio autoridad para actuar, dice, 42 meses. O sea, 42 por 30, si convertimos meses a días, estamos hablando de 1260 días. Un día simbólico en profecía equivale a un año. Estamos hablando de 1260 años. Del 538 a 1798 tuvo autoridad este cuerno pequeño, este hombre de pecado. Continuamos en Daniel 7:21. Mira lo que nos dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea, persiguió al pueblo de Dios en un momento. Cuando la iglesia y el Estado estuvieron unidos, este cuerno pequeño utilizó ese poder coercitivo que tiene el Estado para perseguir al pueblo de Dios, a los santos. Se formó la Santa Inquisición y no había libertad religiosa. Para huir de ese sistema de persecución, el pueblo de Dios tuvo que mudarse, viajar, trasladarse hasta Europa, hasta América. Ahí encontró libertad de conciencia, en América. 1260 años persiguiendo. Continuamos. Apocalipsis 13:3. Todos estos versículos está hablando acerca de este hombre de pecado, ¿sí? Y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces aquí nos está diciendo, este hombre de pecado, esta bestia, este cuerno pequeño, al final de los 1260 años, al final del periodo de los 42 meses que leímos anteriormente, recibiría una herida mortal. Pero también nos dice, este mismo versículo, que más adelante esa herida mortal sería sanada. Se separó, estuvo unida con el Estado, la iglesia y el Estado estuvieron unidos por 1260 años, como les dije anteriormente. Usó el poder coercitivo del Estado, la iglesia, el papado, y por eso persiguió, pero recibió una herida de muerte. Al final de 1798 se le asestó esa herida de muerte. Se separó la iglesia del Estado. Pero nos dice este pasaje que esa relación iglesia y Estado va a sanar de nuevo, va a volver a haber unión de iglesia y Estado. Y va a volver a perseguir entonces. Porque esa herida mortal va a ser sanada, nos dice Apocalipsis 13:3. Ahora, vamos al siguiente temita o subtema. ¿Qué dice Apocalipsis 13 acerca del papado? Vamos a estudiar entonces con más detalle este capítulo 13 de Apocalipsis y nos dice varias cositas. Quiero que pongamos atención en las partes en amarillo. Dice, me paré sobre la arena del mar, versículo 1, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Miren qué interesante acá esta etapa. Surge del mar, dice, de un lugar muy poblado. Esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Tenía un nombre blasfemo, o sea, que dice ser Dios aquí en esta tierra. Y después salen características que hemos leído, que hemos estudiado nosotros en Daniel 7. ¿Sí? O sea que lo que están viendo acá es que viene de Roma. De Roma viene este poder, esta bestia. Y la última parte de este pasaje, interesante, dice, ¿quién le da su poder, su trono y autoridad? Y es el dragón. El dragón, la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. ¿Sí? Entonces Satanás le está dando poder a este cuerno pequeño, a este hombre de perdición, a este hombre de pecado, a esta bestia, ¿verdad? Que surge del mar en este momento. Avanzamos. Apocalipsis 13:3, perdón, 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya explicamos este pasaje, ¿verdad? En 1798 recibió esa herida. Se separó la iglesia y el Estado. Perdió entonces la iglesia ese poder coercitivo que tenía de mandar, de perseguir. Dejó de perseguir la iglesia. Y ese movimiento, eso que surgió en Francia con el general Berthier en 1798, se regó por toda Europa. En el resto de Europa se fue dando separación de iglesia y Estado, separación de iglesia y Estado, en diferentes países. La iglesia perdió poder. Ya quien mandaba entonces eran, si habían quedado reyes, eran los reyes o presidentes o primeros ministros. Ya era el poder ejecutivo, pues, quien mandaba. Incluso la iglesia llegó a perder los territorios. No fue sino hasta Mussolini, ya en el siglo XX, que se le devolvieron algunos territorios con el Tratado de Letrán. Y entonces tiene hoy en día lo que es el Estado del Vaticano, que es un país. Ya empezó a sanar esa herida, pero no ha sido sanada del todo. Se va a terminar de sanar muy pronto, cuando la iglesia y el Estado se vuelvan a unir. Ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente versículo, Apocalipsis 13:4. Nos dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire que es interesante acá. A quien adoran una vez que sanada la herida, adoran al dragón, dice. El dragón es Satanás. Satanás, antes de la caída, era Lucifer. Era el tercer en autoridad del cielo. Y se rebeló en el cielo. Allá comenzó el conflicto. Allá comenzó la batalla. Y el libro de Isaías nos dice que Satanás se quiere sentar al lado del norte. Estamos todavía en el 4, al lado del norte. Eso nos dice Isaías. O sea que Satanás quiere que se le adore también. Entonces al final nos dice, una vez que esté sanada la herida, se va a adorar a Satanás directamente porque es el dragón y también a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra él. Versículos 5 y 7. De 5 al 7. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, el mismo periodo que habíamos visto anteriormente. Sí, los 1260 años, del 538 a 1798. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación.
O sea que este poder persiguió por 1260 años. Se le va a sanar su herida y va a volver a perseguir. Ya esta vez ya no van a ser años, sino que van a ser días literales. Y blasfemió contra Dios. Y se le dio autoridad, dice ya está en la parte amarilla, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, sobre todo el mundo. Ya está sanada la herida. Y veamos en este siguiente versículo cómo se sana entonces esta herida. Versículo 8, en la siguiente diapositiva. Y la adoraron, como se le dio autoridad sobre todo tribu, lengua, pueblo y nación, dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Al inicio, durante el primer periodo de 1260 años o días simbólicos, el poder de este papado, de este hombre de pecado, fue básicamente en Europa. Quizá podríamos decir una parte en América Latina, con la conquista española en estos lados de acá. Pero el resto del mundo básicamente quedó fuera de la influencia de ellos. Pero este versículo nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. O sea que ya se sanó esa herida. Y en esta segunda etapa de dominio, ya va a ser global, va a ser universal, va a ser mundial. Ya no va a ser solamente en Europa, en los tiempos de la Edad Media. La herida mortal sana, dice. Y entonces, una vez sanada, recupera el dominio y empiezan a adorarla todos los moradores de la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Avanzamos. Mire lo que nos dice acá. Y aquí nos explica un poco de esta herida mortal, ¿sí? Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así fue como murió, como recibió esa herida mortal en su primera etapa, el papado, este hombre de pecado. ¿Sí? Guillotinas se utilizaron durante la Revolución Francesa y así murieron muchos miembros de la Iglesia Católica, muchos sacerdotes, ¿verdad? Y líderes del catolicismo así murieron con la guillotina. Bien, avanzamos. Versículo 11. Pero después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra. Miren que es distinta. Esta es otra bestia. La primera venía del mar, vimos en el versículo 1. Esta sube de la tierra, dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, una vez recibió la herida mortal, vimos en el versículo anterior, ahí fue donde se explica, ¿verdad?, que recibe la herida mortal. Ahorita en el 11 nos dice que surgía otra bestia de la tierra. Esta es distinta. Aquella era del mar, lugares poblados, tierra, lugares poco poblados. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Iba a tener esta bestia entonces características como de un cordero, pero al final hablaría como dragón. Aquí está hablando, hermanos, del protestantismo apóstata en Estados Unidos. Primero de Estados Unidos en sí, y del protestantismo apóstata en Estados Unidos también. Protestantismo y republicanismo, los dos cuernos que tiene este cordero, que es semejante a un cordero, dice, como una nación cristiana inicialmente, pero terminaría hablando como dragón. Ya empezamos a ver nosotros ahora cómo Estados Unidos está cambiando, sobre todo con este presidente nuevo. Ha empezado a hablar de manera distinta. Ya empezó a hablar como dragón. Siguiente versículo, el 12.
Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ah, miren. O sea que esta imagen de la bestia, esta nación de Estados Unidos, hace que se sane la herida mortal que tuvo el papado en la primera etapa. Una vez sanada la herida, ya puede tener entonces control sobre el mundo, el papado nuevamente, y empieza a perseguir nuevamente. Y la imagen de la bestia, pues hace lo mismo que hace la bestia. Por eso se le dice imagen, ¿sí? Porque persigue también. También persigue. No solamente va a ser el papado, el catolicismo en el viejo mundo, sino que también va a ser el protestantismo apóstata en el nuevo mundo, en Estados Unidos. Vamos a los siguientes pasajes, la siguiente diapositiva, y veamos lo que dice Apocalipsis 13 del 14 al 17. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está hablando siempre de la imagen de la bestia en este caso, de la bestia que surge de la tierra, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esta bestia, repito, que tiene la herida de espada y vivió, es el hombre de pecado, es el papado. La herida, repetimos, fue en 1798, pero finalmente, al final de la historia, en Estados Unidos, se va a unir nuevamente la iglesia y el Estado, van a empezar a perseguir y entonces se va a formar la imagen de la bestia y esta imagen de la bestia hará que sane la herida de la primera bestia. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Mire que la imagen también hace matar, ¿verdad? A aquel que no la adorase. Y recuerdan ustedes al inicio a quién es que se está adorando. Al dragón. Al dragón. Algo van a hacer para adorar a Satanás. El tercero que estaba, que era Lucifer, ¿verdad? Satanás era Lucifer y era el tercero en orden allá en el cielo. 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que va a haber un control, una persecución contra el pueblo de Dios, contra los que tengan el sello de Dios. Va a haber una persecución. Y solamente van a tener cierta libertad por cierto tiempo los que tengan la marca de la bestia. Ellos sí podrán comprar y vender. El pueblo de Dios no va a poder comprar y vender. Va a ser perseguido, va a ser encarcelado y va a ser muerto también, nos dice el versículo 15. Una vez que se sane la herida mortal de este hombre de pecado, vuelve la persecución. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 13. Avanzamos. Dice, por muchos siglos, al estudiar lo que la Biblia dice acerca del anticristo, el hombre de perdición y el hombre de pecado, los protestantes han llegado a la conclusión de que se refiere al papado. Estos son algunos hechos que lo identifican como tal. Es decir, los protestantes anteriormente, Lutero, Calvino, todos los que estudian la Biblia, habían identificado a este papado como este hombre de pecado, como el anticristo. Hoy en día ha cambiado un poco esa visión, pero aquella gente la tenía de una manera correcta. Estos son algunos hechos que lo identifican como tal, dice. Así que vamos a ver esos hechos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, primer hecho, número 1. El poder papal surgió en Europa occidental, Roma, Italia. Era uno de los 10 cuernos. Eso sucedió. Punto 2. El papado tiene un hombre a su cabeza que habla en su nombre. Ese es el papa. ¿Sí? 3. Hubo 3 reinos arrianos en el momento de su surgimiento que fueron arrancados porque no apoyaban al papado. Eso es un hecho histórico.
los vándalos, los cérulos y los ostrogodos. Fueron las tres tribus arrianas, los tres pueblos en Europa que desaparecieron. No existen más al surgir este cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque no apoyaban al papado. Punto número 4. Debido a que el papado era un poder tanto religioso como civil, eso lo hacía diferente de cualquier otro reino. Ya no solamente perseguía, sino que hablaba contra el Altísimo, dice, ¿verdad? Y a los santos del Altísimo quebrantaría, o sea que perseguiría ya al pueblo de Dios. Ya estaba, no solamente era un imperio como lo fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ¿verdad? La misma Roma, sino que se dedicó ya a meterse en cuestiones religiosas y a perseguir al pueblo de Dios. Versículo 5. Afirmado por las propias fuentes de la Iglesia Católica, que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre los hombres. Eso está escrito en Historia del Ascenso e Influencia del Espíritu del Racionalismo en Europa. La Iglesia lo reconoce. Es otro hecho. Sexto hecho. El papado surgió del reino de hierro, el imperio romano pagano. La poderosa Iglesia Católica era poco más que el imperio romano bautizado. Eso lo escribe Alexander Clarence Flick en el auge de la Iglesia medieval. Esos 6 puntos lo entendían los reformadores. Identificaban entonces al papado como este hombre de pecado, como el anticristo. Vamos a ver otros puntos más. Avanzamos. Punto 7. La persecución duró un tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año. Un día profético equivale a un año literal. Eso lo vemos en Ezequiel 4:6 y en Números 14:34. 3 años y medio equivalen a 42 meses o 1260 días. Este periodo de tiempo comenzó con el gobierno del papado en el año 538 y continuó su dominio hasta 1798, cuando el papa fue tomado prisionero por el general Berthier de Napoleón. Esta fue una herida mortal para el papado que ha seguido sanando desde ese evento. 8. Punto número 8. Las blasfemias del papado incluyen reclamar la capacidad de perdonar los pecados. Lucas 15:21. Y los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y en la otra blasfemia es reclamar ser Dios. Juan 10:33. Le respondieron los judíos, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esas son las blasfemias entonces de este hombre de pecado. Creer que puede perdonar pecados y reclamar ser Dios aquí en la tierra. Punto 9 dice, como leemos en Daniel 7:25, él pensará en cambiar los tiempos y la ley. El papado ha tratado de cambiar el día del Señor, el sábado, de sábado a domingo. También cambió la lectura de los 10 mandamientos, eliminando el segundo mandamiento. Dividió el 10º mandamiento en 2 mandamientos, conservando así el número original. O sea que el día de reposo lo cambió el papado. De sábado, que la Biblia dice, a domingo. Eliminó también uno de los mandamientos. El segundo, sobre las imágenes, que no hay que adorarlas. Quedaban 9. Y para que sigan siendo 10, dividió el último. No codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Esos son los hechos por los cuales se identificó entonces los pioneros, pero también los reformadores antiguos habían identificado al papado como este hombre de pecado, como el anticristo. Ahora, avanzamos. Viene la otra pregunta entonces. ¿Y qué creían nuestros pioneros? Pues nuestros pioneros creían esto, pero vamos a ver específicamente lo que escribió Roswell Cottrell. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto escribió Roswell
Cottrell. Dice, la ley de Dios, los 10 mandamientos, sin duda tienen un sello, una señal de la autoridad del legislador, alguna señal de realeza que distingue al Dios verdadero y viviente de cualquier otro Dios o rey en el universo. Pero, ¿qué es y dónde se encuentra? Examinemos la ley y veamos, dice. Supongamos que vas a una misión para predicar el evangelio de la salvación a una nación pagana. Ellos son idólatras, adoradores del sol. Debes probarles que son pecadores o no podrán sentir la necesidad de salvación del pecado. No puedes señalar sus pecados, salvo mediante el uso de la ley de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y para convencerlos del pecado de la idolatría, debes señalarles, dice, al Dios verdadero y mostrarles lo que Él requiere. Les lees el primer mandamiento. No tendré dioses ajenos delante de mí. La pregunta surgiría naturalmente. ¿Quién es el Dios que da este mandamiento? Para lo que él mismo pueda aprender el mandamiento, podría ser el sol. Uno de tus oyentes dice, yo guardo este mandamiento, no tengo otro Dios más que el sol. Ese es el objeto más brillante que puedo ver y creo que es el único Dios verdadero. No puedes convencerlo de sus errores con este precepto. Y les lees el segundo. Este prohíbe la adoración de imágenes como pecado contra Dios, pero no da luz adicional contra la cual podamos distinguir al Dios verdadero de cualquier cosa, excepto de las imágenes. El pagano afirma que también cumple este mandamiento. Él no adora las imágenes, adora al sol y solo al sol. Lees el tercer precepto. No tomarás el nombre de Dios, el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no hará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Aún así, el pagano no está convencido, no ha conocido al Dios verdadero y viviente, sino que está satisfecho con el sol y dice que nunca pronuncia su nombre, sino con la mayor reverencia. Continuamos. Pasas por alto el cuarto mandamiento como una ley judía, abolida en la cruz, y lees el quinto. El nombre de Dios se encuentra en él, pero no hay más luz sobre la identidad del legislador ni su derecho a mandar nuestra obediencia. Los 5 mandamientos restantes ni siquiera contienen el nombre de Dios. ¿Dónde está la firma y el sello de esta ley? ¿O acaso no tiene ninguno? Por favor, lee el mandamiento que pasaste por alto como si estuviese desactualizado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás obra alguna, ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ah, aquí está. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El hacedor de todas las cosas es el autor de la ley. Aquí está su firma, al pie de esa tabla que enseña nuestro deber expresamente hacia Él como nuestro hacedor. Aquí está el sello del Dios viviente, un signo que lo distingue de todos, los dioses que no han hecho los cielos y la tierra. Esto muestra la extensión de su dominio y su derecho a gobernar. Él hizo el universo y tiene derecho a administrarlo. Esto enseña a los paganos que no el sol, sino su creador es el verdadero Dios viviente. Esto da autoridad a la ley. Es la marca del nombre de Dios. Marca de la bestia. Eso se encuentra en marca de la bestia y sello del Dios viviente. En ese libro se encuentra. Y eso fue lo que escribió nuestro pionero Roswell Cottrell. Ahora, avanzamos un poco. Ya casi terminamos. Dice, ¿qué nos dice entonces el espíritu de profecía? El espíritu de profecía también nos habla al respecto de este hombre de pecado y de la vigencia de la ley. Vamos a ver qué nos dice. Pero los cristianos de generaciones pasadas observaban el domingo suponiendo que al hacerlo estaban guardando el sábado bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en cada iglesia, sin excluir la comunión católica romana, que honestamente creen que el domingo es el sábado por nombramiento divino. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante Él. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley
y el mundo sea iluminado sobre la obligación del verdadero sábado, entonces quien transgrede el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene autoridad mayor que la de Roma, honrará así al papado por encima de Dios. Está rindiendo homenaje a Roma y al poder que hace cumplir la institución ordenada por Roma. Está adorando a la bestia y a su imagen. Así, cuando los hombres rechacen la institución que Dios ha declarado como señal de su autoridad y honren en su lugar la que Roma ha elegido como símbolo de su supremacía, aceptarían así la señal de lealtad a Roma, la marca de la bestia. Eso está en La Gran Controversia, la versión del 88, de 1888, página 449.1. Mira lo que nos dice. Ahorita no hay problema, pero va a llegar un momento, dice, en que el domingo se va a imponer por ley. Y en ese momento Dios va a exaltar el sábado para que la gente tenga plena luz acerca de cuál es el verdadero día de reposo. Eso está pronto a suceder, hermanos. Ahorita en diciembre de este año, un par de meses, sale a la luz un libro de Charlie Kirk, este cristiano que mataron con un tiro en el cuello la semana pasada, creo que fue. Se llama Stop in the Name of God, el libro. Y ahí se está resaltando al verdadero día de reposo. Ya es un bestseller ese libro. No ha salido a la venta y es un bestseller en Amazon. O sea que Dios está resaltando, está haciendo que eso salga a la luz ahorita, el sábado. La gente va a leer, va a entender y va a tomar una decisión, pero con todas las evidencias. Va a decidir, no engañado, sino que va a decidir por su propia voluntad a quién obedecer. Si a Dios o a los mandamientos de los hombres o al hombre de pecado. Veamos qué más dice el espíritu de profecía. En la cuestión del conflicto, toda la cristiandad se dividirá en dos grandes clases. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Aunque la iglesia y el Estado unirán su poder para obligar a todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir la marca de la bestia, sin embargo, el pueblo de Dios no la recibirá. El profeta de Patmos contempla a los que habían vencido a la bestia y a su imagen y a su marca y al número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15, 2 y 3. Eso también está en La Gran Controversia, versión de 1888, página 450.1. Entonces el mundo al final se va a dividir en dos partes. Unos van a adorar a la bestia, otros van a adorar a Dios. Los que adoren a Dios van a guardar todos sus mandamientos. Los 10, no solo el cuarto, los 10. ¿Verdad? Y van a ser fieles al gobierno de Dios, a las leyes de Dios, van a tener el carácter de Cristo. Y ahí muchos que están en otras denominaciones que también son pueblo de Dios, también van a obedecer la palabra de Dios. Ese es el estudio, el pilar fundamental número 3, hermanos. Espero que haya sido de bendición, que haya quedado muy claro. Esto creían entonces los pioneros adventistas del séptimo día. Esto creía todo el cuerpo de Cristo. Toda la iglesia adventista creía esto. Como ven, es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental que no puede ser eliminado. Si eliminamos esto, dejamos de ser adventistas del séptimo día. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo domingo estudiando el pilar fundamental número 14. Un fuerte abrazo a todos.